Puede parecer contradictorio, pero uno de los errores más comunes que cometen muchas mujeres cuando un hombre se distancia es intentar arreglar, resolver, buscar respuestas. La mente se activa de inmediato. Se reescriben conversaciones, se buscan señales, se escanean silencios. Esa urgencia por entender lo que pasó suele disfrazarse de claridad, pero lo que realmente busca es control. Y el deseo de control nace del miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a no haber visto venir el rechazo. Pero aquí está la paradoja. Ese impulso por resolver, mandar mensajes, pedir explicaciones, insistir no acerca, aleja, aplasta la tensión emocional que sostenía el vínculo, porque el deseo necesita espacio y el espacio se rompe cuando lo llenamos de ansiedad. Cuando tú corres detrás, él no siente tu falta, siente tu presencia constante. Y lo que está siempre disponible deja de ser valorado. El silencio, aunque incómodo, tiene un poder emocional profundo. No es ausencia vacía, es contención emocional. No es castigo, es protección. Es decir, sin palabras, mi paz no está en venta. No voy a perseguir para obtener atención. Es un acto de posicionamiento interno. Muchas mujeres lo confunden con indiferencia o frialdad, pero en realidad el silencio consciente es un refugio. Es donde comienzas a escucharte a ti misma. Desde la neuropsicología sabemos que la incertidumbre activa el sistema límbico, especialmente la amígdala cerebral. Esa parte del cerebro interpreta la ambigüedad como una amenaza y de ahí surge el impulso de resolver. Pero lo que calma esa reacción no es una respuesta del otro, es tu capacidad de sostenerte internamente, de respirar con lo que no sabes, de no ceder ante la urgencia de aclararlo todo. Cuando decides no resolver, sino sentir, entras en un terreno nuevo. Sientes el vacío, la duda, la falta de cierre. Y sí, al principio duele, pero en ese dolor también se abre algo más real, la conexión contigo. Empiezas a ver con más nitidez, te das cuenta de cuánto habías cedido, de cuánto habías callado, de cuánto habías dado sin recibir. El silencio entonces se convierte en un espejo. No refleja al otro, te muestra a ti. Y si tú puedes permanecer ahí sin huir, sin llenar ese vacío con explicaciones, entonces algo cambia. Él comienza a sentir lo que antes no podía percibir, tu falta. No porque hayas hecho una jugada, sino porque realmente ya no estás. Porque tu energía se ha retirado. Y en ese vacío emocional se activa en él una conciencia. Tal vez difusa al principio, pero real. La conciencia de que algo que lo sostenía ha desaparecido. Pero esto solo funciona si es auténtico. Si no es una pausa estratégica, sino una reconfiguración interna. No se trata de esperar escondida a que él reaccione. Se trata de usar ese silencio como punto de partida para volver a ti, para revisar dónde te perdiste, qué partes de ti dejaste de lado, qué necesidades ignoraste. El silencio es fértil cuando se convierte en un espacio de regeneración. Y así, lo que comenzó como una ausencia se transforma en presencia, la tuya. Y esa presencia, cuando se reconstruye desde adentro, se vuelve magnética. Porque ya no busca ser elegida, se elige. Y eso, emocionalmente, es irresistible. Cuando decides retirarte emocionalmente, muchas veces lo haces en silencio. No escribes, no llamas, no preguntas. Pero hay una trampa sutil en la que muchas mujeres caen. Aunque están en silencio hacia afuera, siguen completamente conectadas hacia adentro. La mente sigue girando alrededor de él. ¿Dónde estará? ¿Pensará en mí? ¿Qué significa ese mensaje ambiguo? Esa atención invisible, esa energía dirigida constantemente hacia él, mantiene el vínculo vivo aunque él no esté. Y eso se percibe, no de forma mágica, sino a través de la energía emocional que emites. Porque incluso sin palabras, seguimos comunicando. Una mente obsesionada, una emoción atrapada, una expectativa constante, todo eso crea un hilo invisible. Y mientras ese hilo exista, tu ausencia no se sentirá como tal. Porque, aunque físicamente no estás, sigues allí emocionalmente. Y eso, más que acercar, impide que el otro experimente tu falta de forma real. Retirar tu energía con elegancia significa mucho más que no tener contacto. Significa desengancharte internamente. Significa traer tu atención de regreso a ti. Preguntarte, ¿qué me está faltando a mí? ¿En qué me he descuidado? ¿Qué necesito nutrir para dejar de girar alrededor de una historia que ya no me sostiene? Es en este momento que se produce una de las transformaciones más sutiles pero poderosas. En lugar de esperar que el otro te dé sentido, empiezas a recuperar actividades, espacios, vínculos que te devuelven vitalidad. No porque estés haciendo una estrategia para demostrar lo bien que estás,
sino porque genuinamente decides volver a ti, a lo que te da placer, a lo que te hace reír, a lo que te calma, a lo que te conecta con la vida. Cuando una mujer madura redirige su energía emocional hacia su mundo interno, ese cambio es perceptible. Y lo es porque de repente deja de emitir señales de necesidad. Su energía se vuelve más liviana, su presencia más centrada. Ya no busca, se encuentra, ya no persigue, se posiciona. Y esa nueva frecuencia emocional, al no estar dirigida hacia él, lo confronta, porque él ya no siente tu calor, tu contención, tu luz. Y es en esa falta donde puede comenzar a surgir algo en él. El reconocimiento de lo que perdiste y de lo que él también perdió. Pero no se trata de castigarlo, no se trata de hacerle sentir culpa. Se trata de que por fin estás eligiendo darte a ti lo que habías depositado en él. Y eso es profundamente poderoso, porque no nace de la bronca ni del despecho. Nace del despertar, del momento en que te das cuenta de que nadie va a devolverte lo que tú no te des. Y entonces, poco a poco, comienzas a habitar de nuevo tu propia vida. No como un lugar al que regresas por resignación, sino como un hogar emocional que habías olvidado. Retirar tu energía no es convertirte en una mujer distante o fría, es dejar de sobrecargar a otro con la responsabilidad de hacerte sentir valiosa. Es hacerte cargo de tu deseo, de tu alegría, de tu descanso, de tu creatividad. Es convertirte no en una ausencia que duele por castigo, sino en una ausencia que revela, que muestra que tu presencia era alimento, compañía, refugio, y que quien no lo supo cuidar, lo extrañará. Porque cuando tú decides volver a ti, lo haces con una elegancia que no necesita explicaciones, con una serenidad que no necesita anuncios y con una certeza. La mujer que se elige a sí misma no necesita desaparecer, solo necesita dejar de entregar lo que ya no está siendo honrado. Hay algo profundamente atractivo en una mujer que no ha detenido su vida por nadie. No se trata de arrogancia ni de frialdad, se trata de una plenitud que no se negocia, de una vitalidad que no se sacrifica por amor, de una identidad que no se disuelve en el deseo de ser querida. Muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a posponer nuestra vida esperando algo que nunca se prometió. Dejamos en pausa amistades, hobbies, viajes, ideas, como si la espera fuera una señal de compromiso, como si demostrar que aquí estoy por si vuelves fuera prueba de amor. Pero lo que genera esa actitud no es atracción, es indiferencia, porque el deseo no crece en la disponibilidad absoluta. El deseo necesita frontera, distancia, movimiento. Un hombre no extraña a una mujer que se detuvo por él. Extraña a aquella que siguió moviéndose, que siguió creciendo, que siguió viviendo. Aquella que, aunque dolida, no se abandonó. Aquella que incluso con lágrimas se levantó y volvió a conectar con su mundo. Porque en esa acción hay una declaración silenciosa. Mi vida sigue siendo mía. Y esa vida, cuando es rica, cuando es auténtica, cuando está llena de momentos que no giran alrededor del otro, se convierte en un territorio emocional muy potente. No solo para ti, que vuelves a respirar, sino también para él, que comienza a verte desde otro lugar, ya no como alguien que espera, sino como alguien que se elige, ya no como una sombra a la que puede volver, sino como un universo al que tal vez ya no tiene entrada. La neuropsicología nos enseña que el sistema de recompensa cerebral se activa cuando percibimos algo valioso que podríamos perder. Si tú pones tu vida en pausa, el otro asume consciente o inconscientemente que siempre podrá volver. Pero si tu vida sigue avanzando, si sigues sumando experiencias, si sigues alimentando tu mundo interno, entonces se activa en él una alarma, porque tu movimiento le muestra que tú no lo estás esperando. Y eso lo obliga a mirarte de nuevo, a preguntarse si todavía tiene lugar en tu historia. Y tú no haces esto para generar reacción. Lo haces porque comprendes que no puedes seguir posponiendo tu existencia por alguien que ni siquiera está presente. Porque entiendes que no hay amor que valga la pena si implica desconectarte de ti misma. Porque reconoces que el verdadero amor no debe hacerte pequeña, debe impulsarte a más. Y si no lo hace, entonces no es amor, es apego. Es costumbre, es miedo disfrazado. Volver a habitar tu vida es una forma de declararte viva. Es recordarte a ti y al mundo que sigues siendo alguien con curiosidad, con proyectos, con vínculos, con ganas, que no estás esperando a ser rescatada, que no te defines por un vínculo que ya no te sostiene. Y eso, para quien alguna vez te conoció con luz, puede ser impactante, porque descubre que tu esencia no dependía de él, que tu belleza sigue ahí intacta, tal vez más profunda, tal vez más serena,
pero intacta. Y ahí, justo ahí, empieza a extrañarte, no por lo que fuiste, por lo que sigues siendo, por la mujer que encontró el modo de seguir, de reconstruirse, de brillar sin permiso. En el deseo hay algo que pocas personas comprenden del todo. No nace solo de lo que se ve, sino de lo que se imagina. Y para que el otro te imagine, es necesario que no lo digas todo, que no lo muestres todo, que no entregues cada parte de tu mundo en bandeja. No por manipular, no por jugar, sino por respeto a tu interioridad. Porque en toda relación madura debe haber una zona sagrada, ese espacio que sigue siendo solo tuyo, donde el otro entra si tú lo invitas, pero no porque empuje. Hay un error común en muchas mujeres que aman desde la honestidad total. Creen que contar cada detalle, compartir cada pensamiento, explicar cada decisión, es una forma de conexión. Pero el exceso de transparencia puede matar el deseo, porque cuando todo está dicho, cuando no queda nada por descubrir, cuando no hay pausa ni silencio, la mente del otro se apaga, ya no necesita imaginar. Y sin imaginación no hay misterio. Y sin misterio no hay atracción sostenida. El misterio no se trata de esconder, sino de preservar, de dejar que algo en ti siga siendo incógnita, de responder con suavidad pero sin necesidad de justificar. Cuando él te pregunte cómo ha sido tu día, no necesitas relatar cada detalle. Una respuesta simple, amable, pero no explicativa, puede ser mucho más poderosa, porque deja espacio, porque no sacia del todo, porque permite que la curiosidad crezca. Y esa curiosidad no es solo suya, es tuya también, porque cuando no dices todo también te das espacio para escucharte, para observar cómo quieres presentarte en el mundo, para decidir qué mostrar y qué guardar. Y ese ejercicio no solo mantiene el interés del otro, sino que fortalece tu vínculo contigo, porque te obliga a no estar disponible emocionalmente todo el tiempo, porque te recuerda que no estás aquí para satisfacer la ansiedad ajena, sino para compartirte con autenticidad. La neuropsicología confirma que el deseo se activa más intensamente cuando hay tensión emocional positiva. Esa tensión no viene del conflicto, sino del contraste, entre lo que se muestra y lo que se intuye, entre lo que se dice y lo que se calla, entre lo que se da y lo que se reserva. Es en esa danza donde el interés se mantiene vivo. Y no se trata de convertirte en un enigma inaccesible, se trata de tener capas, de no entregar todo tu mundo en el primer encuentro, ni en el segundo, ni en el 10º, de permitir que el otro te descubra poco a poco. Porque una mujer que se deja descubrir lentamente es una mujer que se vuelve inolvidable, porque cada vez que él cree haberte entendido, aparece una nueva faceta. Y eso no es confuso, es fascinante. Pero para eso necesitas estar cómoda con tu silencio, con tus espacios, con tu ritmo, con no tener que explicarlo todo. Y eso, en una cultura donde se valora la hipercomunicación, puede parecer raro, pero es justamente eso lo que lo vuelve poderoso. Porque cuando tú ya no necesitas validación constante, cuando ya no sientes que debes rendir cuentas emocionales a nadie, te vuelves profundamente libre. Y esa libertad, lejos de alejar, atrae, porque muestra que estás contigo, que tu energía no gira alrededor de él, que tu mundo sigue siendo un territorio con fronteras, no un espacio abierto sin límites. Y esa estructura emocional es lo que hace que tu presencia no sea predecible, sino deseada. En toda relación que se prolonga en el tiempo hay una pérdida inevitable de espontaneidad. No porque el amor se acabe, sino porque las heridas, los malentendidos, las decepciones comienzan a ocupar el lugar que antes era de la ligereza. Y sin darnos cuenta dejamos de ser esa versión de nosotras que fluía con naturalidad, que reía con facilidad, que hablaba sin miedo. Empezamos a andar con cuidado, a medir palabras, a controlar gestos, y esa tensión sostenida en el tiempo nos va apagando por dentro. Pero lo más doloroso no es que el otro ya no nos vea como antes, es que nosotras dejamos de vernos así. Empezamos a vivir desde la autoexigencia, desde la evaluación constante, desde la defensa, y esa versión que él alguna vez amó, que tú también disfrutabas ser, queda sepultada bajo capas de cansancio emocional. Y lo curioso es que no murió, solo se escondió, solo se congeló en un rincón de tu memoria afectiva esperando que la dejes salir otra vez. Recuperar esa versión no significa negar lo vivido. No se trata de borrar el dolor ni fingir que no pasó nada. Se trata de reconocer que esa alegría, esa calidez, esa sensualidad, esa apertura siguen siendo tuyas y que puedes volver a ellas no para agradar a nadie, sino para volver a disfrutar de ti. Porque lo que él extrañará, si alguna vez te quiso de verdad, no es lo que decías, es cómo se sentía a tu lado, y eso no se recrea con palabras.
Se revive desde el cuerpo, desde la presencia, desde la vibración emocional que solo tú puedes emitir. Cuando decides poco a poco regresar a ese lugar interno donde aún hay vida, algo cambia. Tal vez vuelvas a sonreír sin motivo. Tal vez te animes a vestir diferente. Tal vez empieces a moverte con más libertad. Y no lo haces por él, lo haces por ti. Porque extrañabas esa parte de ti que se había callado. Porque te das cuenta de que no puedes seguir construyendo desde la rigidez, desde el juicio, desde el miedo. Y cuando él te ve así, no actuando, no forzando, sino realmente reencontrada contigo, sentirá algo difícil de explicar. Porque no es solo nostalgia, es deseo. No de posesión, sino de conexión. Porque cuando una mujer vuelve a sí misma, se vuelve profundamente atractiva. No por su apariencia, sino por su energía, porque ya no está reclamando nada, está ofreciendo algo real, está mostrando que su centro ya no depende del otro, y eso, para cualquier persona sensible, se percibe con claridad. La neurociencia emocional ha demostrado que las emociones positivas auténticas activan zonas del cerebro vinculadas al placer, la seguridad y la empatía. Cuando tú te muestras desde ese lugar, no solo generas bienestar en ti, también lo despiertas en quien te observa. Y eso crea una memoria emocional positiva, una que permanece mucho más allá de las palabras. No necesitas explicar lo que estás haciendo, no necesitas contar que estás trabajando en ti, solo necesitas ser, estar presente desde otro lugar. Porque el impacto más profundo no se genera desde el discurso, sino desde la coherencia emocional. Y si puedes sostenerte ahí sin volver a las viejas dinámicas, sin caer en la trampa del rol que ya no quieres jugar, entonces no solo serás recordada, serás irreemplazable. Hay un instante que puede llegar después de tu silencio, después de tu retirada, después de tu reconstrucción, el momento en que él reaparece. A veces lo hace con cautela, como tanteando el terreno. A veces con aparente naturalidad, como si nada hubiese pasado. Y otras con un dejo de culpa o necesidad. Pero lo importante no es cómo vuelve él, sino desde qué lugar te encuentra a ti. Porque aquí es donde muchas mujeres, aún habiendo avanzado emocionalmente, tropiezan, bajan la guardia demasiado rápido, hablan desde la ilusión y no desde la conciencia, vuelven a poner su centro en el otro y todo el proceso interno que habían construido comienza a tambalear. Por eso, si ese momento llega, es vital que no te conviertas en una versión que ya no eres. No necesitas reclamar, dramatizar ni hacer discursos extensos. No estás ahí para probar nada. Estás ahí para expresarte con madurez, con una serenidad que nace del trabajo interior, con una dignidad que no necesita elevar la voz. Puedes decir algo simple, profundo, sincero. He estado enfocada en cosas que me hacen bien. Y en ese proceso me di cuenta de que solo quiero relaciones que me hagan crecer. No estoy para convencer a nadie de quedarse. Estoy para compartir desde lo que soy. Esa frase, dicha sin apuro, sin estrategia, sin expectativa de respuesta inmediata, tiene un peso emocional enorme. Porque transmite algo que no se puede fingir, integridad. No hablas desde el miedo, hablas desde el centro. No hablas para manipular, hablas para mostrar tu nueva frontera interna. Y eso, para quien alguna vez te tuvo asegurada, es desconcertante. Porque ahora no está hablando con alguien que necesita algo, está hablando con alguien que ya se eligió. Y si él tiene la madurez emocional suficiente, lo valorará. Pero si no la tiene, si solo reapareció por ego o por costumbre, entonces tú también deberás tener la fuerza de no traicionarte. Porque no hay mensaje más claro que la congruencia entre tus palabras y tus actos. Si dices que quieres algo profundo, pero te conformas con lo superficial, él lo notará. Y sabrá que aún puede acceder a ti sin ofrecerte lo que mereces. La elegancia emocional no está en adornar las palabras, está en que tu discurso no esté teñido de carencia. Está en poder decir lo que sientes sin reclamar, sin disfrazar, sin edulcorar. Está en mostrar que no hay resentimiento, pero tampoco ingenuidad. Que estás abierta al amor, pero no a cualquier precio. Que tu puerta no está cerrada por orgullo, sino protegida por respeto. Este momento es una encrucijada emocional, porque puede abrir una nueva etapa más consciente, más auténtica. Pero también puede ser el cierre definitivo. Y tú debes estar lista para ambas posibilidades. Porque si él no responde desde la coherencia, si sus actos no acompañan sus palabras, si su regreso no viene con transformación real, entonces no hay nada que sostener. No importa cuánto lo extrañes, no importa cuánto desearías que funcionara, la mujer que has reconstruido no necesita mendigar, no necesita esperar señales que no llegan, no necesita aferrarse a promesas vacías, necesita respeto, presencia real,
profundidad emocional. Y si no lo encuentra, sabe decir que no. No con rabia, con firmeza, porque ha aprendido que hablar con la verdad es también una forma de cuidarse y que no todo lo que vuelve merece quedarse. Hay una línea invisible pero absolutamente determinante entre la mujer que desea ser amada y la mujer que no acepta ser desvalorizada. Esa línea no se traza con palabras, se traza con acciones. Y una de las acciones más poderosas, más dolorosas y más reveladoras es estar realmente dispuesta a irte, no como amenaza, no como táctica, sino como expresión profunda de amor propio. Este es el punto que más teme quien alguna vez te dio por sentada. Porque mientras sigas ahí, aunque en silencio, aunque distante, hay una parte suya que se siente tranquila. Pero cuando tú, desde el fondo de tu ser, eliges no volver a entregar tu energía a lo que no te sostiene, se produce un corte real, una ausencia que no se llena con palabras ni con gestos vacíos. Una presencia que deja de estar disponible y cuya falta pesa. Pero no es fácil, porque decir adiós desde la conciencia requiere una fuerza interna inmensa. Especialmente cuando aún hay sentimientos, cuando aún existe una parte de ti que desea que todo sea diferente. Por eso este momento no se trata solo de irte físicamente, se trata de soltar emocionalmente, de dejar de esperar, de cerrar la puerta no con rabia, sino con certeza. Y eso duele, porque implica aceptar que por más que lo desearas, el otro no pudo o no quiso encontrarte en el mismo nivel emocional. La neurobiología del apego explica por qué cuesta tanto este paso. Nuestro sistema nervioso se acostumbra a ciertos estímulos. La conexión con alguien, incluso cuando es inestable o insuficiente, genera un circuito de recompensa emocional. Romper con eso implica atravesar un proceso de desregulación, de abstinencia emocional. Y es ahí donde muchas mujeres vuelven atrás, no porque no sepan lo que merecen, sino porque el cuerpo las traiciona con una sensación de vacío que parece insoportable. Pero si puedes sostenerte ahí, si logras no traicionarte una vez más, entonces algo empieza a cambiar. El dolor cede espacio a la claridad, el miedo se transforma en paz y aparece una nueva voz dentro de ti que dice: no quiero volver a lo que me rompía, no quiero negociar mi dignidad por una caricia, no quiero seguir caminando por un vínculo donde siempre fui yo quien empujaba. Y entonces, aunque duela, eliges irte y no te vas gritando, no te vas cerrando puertas, no te vas maldiciendo. Te vas con una mirada que dice todo. Hice lo que pude, lo intenté desde el corazón, pero también sé cuándo dejar de insistir. Esa mirada, esa retirada, ese cierre digno es lo que lo descoloca. Porque no hay nada más inquietante para quien creyó que siempre volverías que verte alejar con calma. No se trata de orgullo, se trata de protección emocional. Porque la mujer que ha aprendido a sostener su ausencia ya no se conforma con promesas. Solo acepta presencia real, coherente, madura. Y si eso no llega, no espera más. Porque entendió que estar sola no es una desgracia, es un privilegio frente a la mediocridad afectiva. Y cuando esa mujer se va, deja algo atrás que no puede ser reemplazado. Porque su ausencia no es solo silencio, es vacío lleno de sentido. Es la memoria de una presencia que cuidó, que dio, que acompañó. Y cuya partida revela algo que él tal vez nunca había visto con claridad, su verdadera grandeza. Después de irte, después de cerrar ese ciclo desde la conciencia, algo nuevo comienza a emerger, no de golpe, no con fuegos artificiales. Es más bien como una semilla que empieza a abrirse dentro de ti, después de haber atravesado la oscuridad, porque por fin estás habitando un espacio que antes evitabas, el de tu propia vida sin él. Y ese espacio, aunque al principio parezca inhóspito, se vuelve fértil. Aquí aparece una de las verdades más ignoradas en las relaciones. No es necesario desaparecer físicamente para marcar una ausencia real. El otro puede seguir viéndote, cruzarte, recibir un mensaje esporádico. Pero si tu energía ya no gira en torno a él, si tu atención ya no lo alimenta, si tu emoción ya no se proyecta sobre su presencia, entonces la desconexión es profunda. Y esa desconexión es la que realmente sacude. Porque él puede notar que sigues hablando, pero ya no estás explicando. Que estás disponible, pero ya no estás entregándote. Que te escucha, pero ya no tiene acceso a tu mundo interior. Esa es la ausencia emocional. Cuando decides cerrar la puerta energética que antes siempre dejabas entreabierta, esperando que él se acercara. Y cuando esa puerta se cierra con suavidad, sin dramatismo, sin resentimiento, la sensación que queda del otro lado es una mezcla de vacío y revelación.
La neurobiología del apego enseña que los vínculos importantes no se almacenan solo en la memoria consciente. Se inscriben en el cuerpo, en los circuitos neuronales, en los patrones de activación emocional, en las respuestas físicas. Por eso cuesta tanto soltar, porque tu cuerpo también lo recuerda. Porque incluso cuando tu mente dice, ya entendí, tu sistema nervioso sigue preguntando, ¿dónde está? Esa es la batalla silenciosa que se libra dentro de ti durante días, semanas, a veces meses. Pero si puedes sostener esa tensión sin retroceder, algo empieza a reconfigurarse. Tu sistema nervioso encuentra nuevas rutas. Tu mente deja de obsesionarse. Tu cuerpo ya no busca su señal como antes. Y ahí comienza la verdadera libertad emocional, cuando ya no estás huyendo de él, pero tampoco girando alrededor de su falta. Cuando ya no te define su presencia, pero tampoco te desestabiliza su ausencia. Es entonces cuando aparece el verdadero reencuentro contigo. No como una imagen idealizada, sino como un proceso cotidiano. Descubres nuevas formas de habitar tus días, nuevas razones para moverte, para crear, para descansar. Recuperas el placer de las cosas simples, el café sin apuro, el silencio sin ansiedad, una conversación con alguien que no espera nada de ti. Y eso, poco a poco, se convierte en tu nueva base emocional. Y lo más sorprendente de todo es que desde ese lugar tu percepción del vínculo también cambia. Ya no idealizas, ya no justificas, ya no esperas. Miras lo que fue con más compasión, pero con menos apego. Reconoces lo bueno sin negar lo que dolió. Agradeces lo vivido sin necesidad de repetirlo, porque ahora sabes que puedes estar contigo, que no necesitas que alguien te devuelva el valor que tú ya te reconoces. Y si él vuelve, lo hará porque algo en su cuerpo también sintió el corte, porque la energía que lo rodeaba se modificó, porque tu retiro no fue teatro, fue verdad. Y si no vuelve, no importa, porque tú ya no estás esperando, estás habitando. Y eso te convierte en una mujer no solo libre, sino emocionalmente sofisticada, porque has hecho lo más difícil, sostener tu ausencia con presencia. El cuerpo es muchas veces el gran olvidado en los procesos afectivos. Nos enfocamos en los pensamientos, en las emociones, en los recuerdos, pero no siempre escuchamos lo que el cuerpo nos está diciendo. Y sin embargo, es ahí donde queda almacenado el amor no correspondido, la ansiedad de la espera, la tristeza de la ausencia. Es ahí donde se enraizan las tensiones que no supimos nombrar, los vacíos que llenamos con comida, con ruido, con ocupación. Cuando alguien que amamos se aleja, cuando nos ignora, cuando desaparece emocionalmente, cuando responde a medias, el cuerpo entra en un estado de alerta. El pecho se contrae, el estómago se cierra, el sueño se altera. Son respuestas fisiológicas naturales, porque tu sistema nervioso interpreta esa falta como una amenaza a tu seguridad emocional. No importa cuán racional seas, si tu apego era fuerte, tu cuerpo reacciona. Y muchas veces esa reacción no cesa aunque él regrese, porque el daño ya está hecho, porque tu cuerpo ya registró la inestabilidad. Por eso, sanar no es solo entender lo que pasó, es también liberar al cuerpo de la tensión crónica, de la hipervigilancia, del y si vuelve, del y si me busca, del y si me habla, porque mientras tu cuerpo siga en modo espera, no habrá verdadera ausencia. Por fuera puedes decir que estás bien, pero si tu respiración es superficial, si tus músculos siguen tensos, si no puedes dormir con calma, entonces algo en ti aún está atrapado. El proceso de recuperación emocional debe incluir al cuerpo. Respiración consciente, movimiento lento, contacto afectivo no sexual, caminatas sin propósito, rituales físicos que no dependan del otro, porque cada vez que eliges cuidarte en lo pequeño, estás reprogramando tu sistema interno. Estás diciéndole a tu cuerpo, ya no estamos esperando, ya no estamos persiguiendo, ya estamos a salvo. Y cuando esa sensación se instala, no como una teoría, sino como una experiencia real, todo cambia. Tu energía se libera, tu mirada se ablanda, tu sonrisa ya no es esfuerzo, sino reflejo. Y eso no solo te transforma a ti, también transforma la forma en que el mundo te percibe, porque la seguridad interior no se finge, se emite. Es entonces cuando te das cuenta de algo crucial, no fue él quien te destruyó, fue tu abandono de ti misma lo que más dolió. Y ahora que estás de regreso en tu cuerpo, en tu deseo, en tu respiración, sabes que no volverás a irte, porque te has convertido en tu propio lugar seguro, y desde ese lugar puedes amar de nuevo. No porque necesitas, no porque temes quedarte sola, sino porque has hecho de ti una casa emocional, un espacio habitable. Y quien quiera compartirlo deberá llegar con respeto, con cuidado, con verdad,
Porque ahora sabes que tu cuerpo ya no está disponible para cualquier vínculo que prometa, pero no sostenga, porque aprendiste a través del dolor que tu bienestar no es negociable. Tal vez durante mucho tiempo buscaste ser entendida, aceptada, amada. Tal vez entregaste más de lo que tenías. Confundiste presencia con disponibilidad. Confundiste amor con espera. Tal vez te perdiste un poco en el intento de construir algo que no tenía las bases necesarias. Y si hoy estás aquí, no es porque fracasaste. Estás aquí porque despertaste, porque algo en ti ya no acepta menos, porque entendiste que el verdadero amor no es aquel que suplica, sino aquel que se honra. No estás hecha para encajar en vínculos tibios. Estás hecha para amar con plenitud, desde la conciencia, desde la presencia completa. Pero ese amor, para que sea posible, necesita primero nacer dentro de ti, no como una idea, no como una promesa, sino como una práctica. Amarte es no posponerte, es no dejarte para después, es no callarte lo que sientes, es sostenerte cuando nadie más lo hace. Y desde ese lugar, desde esa autoelección radical, entonces sí, puedes permitir que el otro llegue, no para completarte, sino para compartir contigo. No para salvarte, sino para caminar a tu lado. Y si ese hombre llega, será un complemento. Pero si no llega, si no vuelve, si no responde, tú ya no te desmoronas. Porque construiste un lugar interno al que siempre puedes volver. Porque hiciste de tu vida un espacio habitable. Porque convertiste tu ausencia en presencia. Y porque reconociste que quien verdaderamente te extraña es quien puede verte cuando dejas de perseguir. En este punto del camino ya no se trata de él, se trata de ti, de tu voz que se hizo firme, de tu mirada que recuperó claridad, de tus pasos que volvieron a tener dirección. Has aprendido a retirarte sin gritar, a amar sin perderte, a hablar sin suplicar. Has aprendido que no todos están listos para tu luz y eso no te hace menos valiosa, te hace más consciente. Y esa conciencia, querida, ya nadie te la quita, porque la mujer que vuelve a sí misma nunca más se abandona.